Estamos en un día que es realmente importante, no solo para la Defensoría del Pueblo de la provincia del Chaco, sino para todas las defensorías, porque es un tiempo especial para debatir, para escuchar, para comprender, para aportar ideas y, ¿por qué no?, realmente encauzarnos en cosas mucho más grandes que se merece una mejor calidad de vida a nuestra gente, a nuestra ciudadanía, hacia donde está apuntado realmente el objetivo de todas las tareas que tiene que ver con esta Defensoría. Así que para quienes recién se suman, sean bienvenidos, sean bienvenidas en este tercer plenario de Defensores del Pueblo de la República Argentina en el marco del 10º aniversario de funcionamiento de la Defensoría del Pueblo de la provincia del Chaco. Contamos con el equipo de intérpretes en lengua de señas argentina, ACDILSA, a quienes agradecemos, Asociación Civil de Docentes e Intérpretes en lengua de señas. Bien, sabemos que ya es el segundo tramo de esta jornada, una actividad intensa, por cierto, con destacados profesionales, cada uno de los bloques, cada una de las presentaciones, cada una de las mesas, con muchas ideas, ¿no? Y cada uno trayendo desde su provincia, su mirada, su opinión y, ¿por qué no?, aunar criterios, repito, como lo que tiene que ver y con la función principal de lo que es la Defensoría del Pueblo. Entonces vamos a comenzar ya con el turno tarde y no nos olvidemos que también tenemos un plenario que hay que realizarlo sí o sí, porque sí hay que debatir, sí hay que opinar, sí hay que aportar y sí tener que ver cuáles son las conclusiones a las cuales se puede llegar a arribar con una serie de temas, todos de ellos igualmente importantes. Así que nosotros estamos ahora empezando a correr en contrarreloj, así que vamos a darnos un tiempo. Contamos con una mesa aquí riquísima, también importante, que tiene que ver con la presentación del protocolo indígena, aplicación y formas de implementación a cargo del Instituto del Aborigen Chaqueño. Contamos en esta oportunidad con Elizabeth González, que es coordinadora integral en el Poder Judicial de los Pueblos Indígenas. También nos acompaña Daniel Roberto Escalante, asesor de la coordinadora, coordinación y colaborador en la Oficina de Juicio por Jurados con Pueblos Indígenas. También nos acompaña el doctor Marcelo Molinas Zamudio, del equipo de la Defensoría del Pueblo, adjuntía, me decía, es mucho más fácil, bueno, que tiene que ver con el equipo del Defensor del Pueblo adjunto, y Tatía Costa, quien es asesora del IDACH, y en este caso contamos con Hugo Maldonado, quien es el Defensor del Pueblo adjunto, como moderador de este bloque. Así que muchas gracias por estar y bueno, vamos a tratar de ir, como les repito, ir a contrarreloj, porque también tenemos una cena, o sea, tenemos una serie de cuestiones ahora en la tarde-noche y queremos capitalizar todos los espacios y todos los tiempos. Adelante, Hugo Maldonado. Muy buenas tardes. Hola. Bueno, en el Chaco, tierra quebrachera y montará, se duerme la siesta como en todos lados y el día de hoy presta, así que vamos a tratar de hacerlo mínimo, minimorum, para que, bueno, sigamos con lo que continúa de nuestra reunión. Y en este espacio queremos compartir con ustedes un proyecto que tiene la Defensoría, que al margen de las cuestiones que hoy se han graficado de una manera buena, además de la gestión, nos imponemos desafíos. Y esta tarde vamos a hablar de un gran desafío que oportunamente se lo presentamos a Bernardo, que además de aceptar trabajar en este sentido, nos propuso muchas más cosas, porque entendíamos inicialmente que, a pesar de ser la provincia del Chaco, una de las provincias con abundancia legislativa, sigue siendo el colectivo de los pueblos indígenas un sector que no accede a la gestión,
no accede a derecho y que se convierte en una población hipervulnerable. Para entender esta cuestión voy a dar algunos números. El censo del año 2015, se nota la edad que tengo porque estoy hablando de 1900, dice que la población de las 3 etnias que conviven en la provincia del Chaco, que son la Cuom, la Huichí y la Mocoy, suman aproximadamente 41.000 personas. Esto hace de que se constituya en el 4% de la población, superando a la media nacional que está en 2,5 aproximadamente. Dicho de esta manera, y queremos que compartan con nosotros, es un número más en la estadística del país y de la provincia. Pero cuando hablamos de pueblos indígenas y cuando hablamos de acceso al derecho, nosotros simbolizamos cada uno de estos compatriotas y a estos compatriotas en cada uno de los lugares donde vive. En la provincia del Chaco, la estadística dice que aproximadamente un 40% habita en las zonas urbanas y el 60% en las zonas rurales. Cuanto más lejos, menos derecho. En consecuencia, cuando hablamos con Bernardo, me decía Hugo, el desafío es este. Cumplimos el primer pedido, hicimos un agrupamiento de todas las leyes que existen en la provincia para compartir con la población, para que tenga presente la existencia, y después empezamos a trabajar, y ATPRA es importante en esto y se demuestra de esta manera, en un protocolo de atención a los pueblos indígenas. ¿Y por qué hablo de ATPRA? Porque pudimos a través de ATPRA acceder a un protocolo que ya existe y que es el de la provincia de Buenos Aires, que paradójicamente entre las instituciones interactuantes, quienes representaban a los pueblos indígenas, se va a enojar Eli porque digo aborígenes, eran de la etnia Cuom en provincia de Buenos Aires. Aquí están los defensores de Santa Fe que saben mucho de esto porque también es importante la población de la etnia Cuom en la provincia de Santa Fe, si bien los nativos de la provincia de Santa Fe son los de la etnia Mocoy. La emigración de la provincia del Chaco se constituye en esa zona de la provincia de Santa Fe, mayoritariamente en Rosario, y después en todo el interior de la provincia de Buenos Aires. Bueno, dije mínimo, minimorum y me estoy extendiendo bastante. Corto todo esto y quiero hacer una mención especialísima. Contamos esta tarde con panelistas distinguidos por su labor, pero yo quiero destacar a una de estos panelistas que es una compañera de vida, que es Eli, que es la mujer que tiene la paciencia de situarnos, de ponernos en el mundo de su cosmovisión, de corregirnos cuando hablamos mal, de corregirnos cuando escribimos mal, en ese gesto generoso de querer juntarnos, no de putearnos para separarnos, tiene la paciencia. Y además de esa paciencia, Eli ha recorrido los foros internacionales que se les pueda ocurrir representando a la realidad de los pueblos en nuestra provincia. En la provincia del Chaco, como en la República Argentina, estos sectores vulnerados no tienen primero reconocimiento.
y después no se cumplen sus derechos. La tarea que le presentamos a Bernardo oportunamente fue la de un protocolo. Bernardo nos dijo, no, vos estás proponiendo un proceso de construcción y lo que tenemos que hacer es combinar la deconstrucción de la administración hegemónica que no comprende a este colectivo. Entonces, seguramente será tarea de varios mandatos de la Defensoría del Pueblo del Chaco ir transitando esta ida y vuelta en el proceso de construcción del cumplimiento real de toda la legislación que existe vinculada a esta temática, como también la deconstrucción de estas prácticas que niegan derecho en nuestra provincia. Así que brevemente el doctor Marcelo Zamudio va a hacer una presentación sintética del protocolo y después vamos a escuchar la opinión de los compañeros que representan a instituciones de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Buenas tardes para todas las personas. ¿Qué es un protocolo que estábamos hablando hoy? Es una herramienta guía que sirve para aquellos agentes, personal de las distintas entidades públicas, que a través de la cual puedan de alguna manera o de distintas formas responder las demandas de aquellas personas, comunidades y pueblos indígenas. Entre los objetivos que tiene el protocolo, rescato más que nada el último, que es de contribuir a superar las posibles distancias que existen entre la verdad legal y la verdad real. La verdad legal es aquella que se construye con la legislación vigente en materia de derechos de los pueblos indígenas, que suele estar al margen de la verdad real y en algunas ocasiones en contra. Y la verdad real es ese escenario, ese universo de valores culturales que son propios de estos pueblos. A continuación hay una serie de principios, guías, que se tienen en cuenta justamente para atender las demandas de estos pueblos. Para ser sintético, este es uno de los puntos importantes sobre la diversidad cultural y la autopercepción. Es importante la autopercepción, autoidentificación, y es central para poder definir a quienes, aquellos sujetos, quienes ya no habitan donde tradicionalmente se los asocia, o aquellos que ya no hablan la lengua indígena, o que ya no exhiben ciertos ropajes culturales. Entonces, es importante saber esto porque no son ni los empleados y empleadas, ni funcionarios ni funcionarias de los distintos organismos estatales, ni especialistas, ni los censores de la identidad, los que van a decir quién es o quién forma parte de estos pueblos, sino que depende de las personas y comunidades definirse parte de los mismos. Este es otro de los principios guías importantes sobre la consulta y el consentimiento libre, previo e informado. Y es obligación del Estado el de consultar a los pueblos indígenas
con el objeto de llegar a un acuerdo y obtener consentimientos sobre asuntos que les afecten en los distintos contextos que ellos se presentan. El derecho también es aplicado a toda acción. Es por ello que anteriormente ya se habían hecho diversas reuniones con los integrantes acá que hoy nos acompañan para consultar en la aplicación de este proyecto que estamos presentando. Y este es otro de los principios guías importantes que tienen que tener en cuenta los agentes de las entidades públicas. Sobre el racismo presente y en el sentido común. ¿Es racismo toda aquella denostación, desprecio calificativo de hacia otro, de sentirlo inferior? Eso es ser racismo, es racista. Entonces, teniendo en cuenta este concepto, es racismo cuando los pueblos indígenas se ven negados, explotados, desoídos, sujetos a clientelismos, privados de sus derechos e incluso cuando su sobrevivencia depende de acciones caritativas que no revierten la inequidad. Cuando se avanza sobre territorios indígenas como si fueran espacios vacíos. También se considera racismo cuando se les supone resignados sin reconocer los desafíos que implica sobrevivir en contextos de enorme desigualdad. Cuando se los reduce a su sola condición de víctimas. No, ellos son sujetos activos de derecho. Porque si lo tomamos solamente o resumimos como víctimas, estamos negando sus luchas históricas, su trayectoria, y que fundan su experiencia transmitidas de generación en generación. Muchas gracias. Bueno, doctor. El doctor Miguel Gómez. Un saludo, doctor. Daniel, perdón. Cambio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los presentes. La verdad que complacido, un placer estar acá en este encuentro, ¿no? Y bueno, cuando recibimos la invitación por parte del doctor Maldonado, lo recibimos muy alegre por esta participación, ¿no?, en la elaboración de un protocolo para atención de personas pertenecientes a pueblos indígenas, teniendo en cuenta que en nuestra provincia, si bien contamos con un gran marco legal, muchas veces estos marcos legales no son aplicados por parte de los operadores jurídicos o las personas que están al frente de las distintas dependencias. Así que en este caso siempre estamos dispuestos con Elizabeth en poder brindar nuestro apoyo y ayuda, ¿no?, a la elaboración de este protocolo para el mejoramiento de la calidad de vida también para nuestros hermanos de los tres pueblos acá de la provincia del Chaco. Así que muchas gracias a todos los presentes, así que le cedo, no sé quién sigue. Gracias, Dani. La doctora Itatía Costa es asesora del presidente del Buenas IDACH. tardes a todos, celebro este encuentro, celebro que puedan visitar la provincia del Chaco, agradecida con la Defensoría del Pueblo, quien tiene el honor y el trabajo cotidiano de trabajar junto a las comunidades. Quiero agradecer en especial a Bernardo, que más de una vez la Defensoría está a disposición de las comunidades para acompañar, para resolver. Y bueno, destacar que se ponga en palabra y destacar también que se tenga presente a las comunidades. La verdad que es muy importante para todos los que estamos llevando adelante este gran trabajo, que es el acceso a los derechos, el acceso a la educación, a la salud. Y bueno, el Instituto del Aborigen Chaqueño es un
un instituto autárquico elegido por la voluntad de las comunidades, elegido por el voto de las comunidades, y en este momento lo representa el señor Miguel Gómez, que por una cuestión de agenda no puede estar presente. Solamente traerle el saludo de él y agradecer que se ponga en valor que se ponga en valor el trabajo hacia las comunidades, y también del directorio, ¿no? Porque hay vocales, mujeres y hombres, que hoy se encuentran trabajando a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Y bueno, como decía mi compañero Daniel Escalante, el doctor, que tenemos las normativas, tenemos los elementos y tenemos las herramientas para defender y para seguir trabajando para las comunidades. Y bueno, que sigamos por el acceso a los derechos de cada una de las personas de todo el país, de todas las comunidades que hoy es nuestro deber garantizar. La sama chiquiñena habit kata kami epajote. Tengo que saludar por lo menos en las 3 lenguas indígenas que tenemos. La es mi saludo. Es un saludo universal de nuestro pueblo indígena. Com, así como suena, com. Vio que siempre parece que no podemos terminar, pero yo aprendí el castellano de ustedes a los 7 años y corríjanme también si hablo mal, así que es com. Y le digo por qué, porque ustedes quienes hoy nos reúnen, quienes tienen esa gran labor de luchar, de ver, de bregar para el derecho de la vulnerabilidad de las personas, creo que es importante este espacio porque es un espacio de mutuo aprendizaje. Entonces yo siempre corrijo. En nuestras legislaciones existe la palabra que se nombre como toba. Ustedes van a escuchar y son los indígenas tobas del Chaco, son los tobas. Y la palabra toba, si hay alguien que sabe guaraní, proviene del vocablo toway. ¿Qué quiere decir? Carudo y frentudo, porque a nuestros antepasados le cortaban así el flequillo, entonces de acá para allá, y eran frentudos. Igual somos un poquito, ¿verdad? Después lo que nos destaca, portador de rostro, nuestros pómulos. ¿Qué quiere decir? Es una forma peyorativa de decirnos, porque yo siempre decía antes, yo soy toba, entonces soy caruda, frentuda. Entonces dije, no. Y empezamos también en el proceso de la construcción de lo que es nuestra cultura, y nuestra lengua indígena, com, viene del vocablo helcom. Helcom quiere decir, en mi lengua, ombligo. Y ustedes van a escuchar, ¿por qué será que los indígenas siempre se llaman hermanos? Porque creemos que somos todos de la misma sangre. Por eso nos llamamos hermanos, que salimos del mismo ombligo. Ese es más o menos para que ustedes entiendan y darle un contexto. Y bueno, y no puedo hablar mucho de los otros pueblos indígenas como el Mocoit, como el Huichí, pero creo que la sensación que tenemos siempre como pueblo de esta construcción, por eso cuando a nosotros nos invitaron a hablar sobre, en el proceso del inicio de la Defensoría, fuimos a hablar y nos gustó mucho la idea de poder tener este protocolo. Eso, de pronto cuando hablamos de protocolo, y le voy a dar una anécdota, cuando nosotros empezamos aquí trabajando lo que iba a ser la implementación de juicio por jurado, vinieron todos y estaban muchos ancianos escuchando y decían, vamos a hablar sobre un protocolo. Y un anciano se levantó y me preguntó en la lengua, ¿ese se come? Claro, no entendía la palabra protocolo. Entonces, ¿cómo yo estoy llevando acá al escenario de que nuestra lengua materna es tan importante porque es una herramienta de poder?
Entonces, si en el protocolo de atención a nuestros pueblos indígenas, porque si yo en esta tarde me dirijo a ustedes en mi lengua, excepto que el que haya estudiado me va a entender. Bueno, esta es una de las barreras tan grandes que tenemos como pueblo, porque esto yo puedo traer ahora aquí en este momento de que los pueblos indígenas del Chaco somos la mayoría hablantes. Y eso, por eso yo objeto siempre de aquellas personas que si bien en los barrios urbanos muchos están aprendiendo más a hablar el castellano que nuestra propia lengua, la idiosincrasia como pueblo no se pierde. La esencia del paquete no se echó a perder. Creo que fue fuerte la opresión, fue fuerte esa mano de poder que nos quiso cambiar. Y yo hablo con esta forma de énfasis porque a mí me toca hoy, porque como lideresa indígena no es hoy que estoy trabajando. Para darle un poco de historia, de los 11 años, y hoy tengo 54 años, que yo oficiaba de traductora e intérprete. ¿Por qué digo traductora e intérprete? Porque nuestra lengua indígena no se puede traducir. Hay cuestiones que hay que interpretar. Yo me voy a dormir, dicen ustedes. Y yo en mi lengua digo soche. Una sola palabra engloba toda la oración que ustedes tienen. Vaya qué importante es manejar un protocolo y que este protocolo realmente haga el acceso a justicia de nuestros pueblos indígenas. Y cuando hablo de acceso a justicia, voy a bajar mi tono porque por ahí después dicen que yo estoy enojada. Yo aprendí el castellano y me gusta. Si yo estaría hablando en mi lengua, estaría hablando más despacio, pero parece que yo hablo fuerte como que ustedes no me entendieran en el castellano. Soy yo la que estoy traduciendo de mi lengua al castellano, por eso, discúlpenme, porque hablo muy fuerte. Yo lo que quería decirle que esta cuestión, por ejemplo, del tema de la barrera idiomática, que ha sido una forma más fuerte de violación a derechos. En eso tenemos lo que es hoy nuestra coordinación de pueblos indígenas dentro del Poder Judicial. Hoy tengo yo este mandato de cumplir para que nuestros pueblos indígenas tengan el acceso y felizmente, porque Daniel es siempre muy humilde, pero el doctor Daniel Escalante es nuestro primer abogado indígena del pueblo Com en nuestra provincia. Se merece, claro, un aplauso. Yo a veces, muchos me dicen, bueno, tenés que autorreferenciarte, pero si yo no cuento estas realidades, no puedo hablar del otro, de mí sí. Y puedo hablar y hablar a veces de situaciones que hemos vivido con tantas violaciones. Mire, si tendríamos que hablar tantas cosas y a veces muy tirano el tiempo, que cada uno está corriendo para contar y saludar y ya. ¿Cuántas acciones hemos tenido nosotros desde el 2014 a la fecha con respecto a lo que es acceso a justicia? Cuando me refiero a acceso a justicia, hablamos de la parte de la salud, hablamos del acceso a educación. Hemos intervenido, por ejemplo, chicos que no tenían a veces un banco en las escuelas. ¿Qué vamos a hablar de lo que la pandemia nos dejó de muchos de nuestros hermanos indígenas que no tienen celular, ni mucho menos la antena, o sea, la disponibilidad de Internet para que los chicos pudieran hacer las clases virtuales? Esa es la vulnerabilidad que ha tenido y que sufre nuestros pueblos indígenas, porque la mayoría todavía se mantiene nuestra idiosincrasia como pueblo en las zonas rurales. Y cuando me refiero a eso, pues en las zonas rurales, ¿dónde vienen cuando hay una dificultad, por ejemplo, en el tema de salud? Tienen que venir a los hospitales cabecera. Yo hace un rato mantuve una reunión con el ministro de Salud y una de las cosas que yo me manifestaba era darle un ejemplo. Una hermana con una enfermedad terminal
fue dada de alta en un barrio, en la localidad del interior, y la hija me llama y me dice, dice, mi hermana, yo te estoy llamando porque mi mamá, yo no sé qué hacer. ¿Y por qué? Le digo. Y me manda la foto, una persona muy, muy flaquita, con una vía aquí, con un suero. Y le digo, ¿qué le pasa a tu mamá? ¿Y por qué está con el suero en la casa? Dice, le dieron de alta. ¿De dónde? De oncología del Hospital Perrando. Entonces yo le pregunto quién era el médico. Yo en un ratito empecé a llamar y mantuve una conversación con el médico. Y el médico me dice, sí, ella tuvo la alta voluntaria. Explíqueme, alta voluntaria quiere decir que ella estaba de acuerdo para irse a su casa. Sí. Entonces yo le digo, doctor, ahí vamos a botarlo de hasta acá. Yo le hablaba en mi lengua y me dice, yo no le entiendo, señora. Claro, le digo, la señora que usted dio de alta no le entendió nada porque ella no es hablante de la lengua castellana. Entonces le digo, usted de inmediato haga algo, si no, nosotros vamos a hacer una presentación formal de denuncia. No. En un ratito bajó la ambulancia y la tuvieron que traer nuevamente a la parte de oncología del Hospital Perrando. Mire si no es una herramienta necesaria tener un protocolo. Para mí sirve la conciencia de los propios, de la propia población indígena y a su vez también de quién es quien administra en la parte de salud, en la parte de cualquier otro lugar, ¿no? de otra área. Por ejemplo, ¿qué le puedo decir? Yo siempre muy concreto, porque hay que hablar de las situaciones que cada día a diario se nos presenta. Por ejemplo, un tiempo atrás nos llama un juez y dice, Elizabeth, queremos que usted intervenga porque hay un hermano que él estaba llevando un mañek, ñandú, mañek en mi lengua. Yo voy a hablar siempre en mi lengua para que, aunque sea ustedes tengan el oído de cómo es nuestra lengua. Y también dice, ¿cómo es, Daniel? Había un menor, ¿no? Un menor de edad. El doctor estaba como salido. Entonces le digo, déjeme hablar con el hermano. Claro, era época de pandemia, no tienen para comer. Fueron a cazar un ñandú y el menor de edad era su hijo. En nuestra cultura, los papás enseñan a sus hijos a sobrevivir. Y quien nos da a nosotros nuestros alimentos es nuestra madre tierra. Nuestros territorios, nuestros ríos, nuestros montes. Y así un fin de situaciones que si uno conoce un poco de cómo somos los pueblos indígenas, cómo es nuestra alimentación, entonces yo hoy pudiera decir, qué lindo, qué buen vivir que tenemos. Yo no puedo, en este momento no puedo, creo que ninguno de mis hermanos indígenas pueden decir que tenemos el buen vivir. El buen vivir no existe más. Y pueden decirlo si quieren, pero no existe más. Porque el buen vivir que teníamos era tener una buena salud, porque podíamos tener de los montes todas las medicinas. El buen vivir era comer carne sin grasa, pescado, todos los frutos del monte y no comer comida chatarra como hoy, que la mayoría de mis hermanos están muriendo de diabetes, están muriendo de hipertensión. ¿Por qué? Porque le han cerrado el supermercado. Le han cerrado el supermercado. Entonces, son herramientas para nosotros valederas. Son herramientas que solamente con ustedes lo vamos a llevar a cabo. ¿Por qué digo con ustedes? Porque cuando hablamos al acceder derecho, con conocimiento de trabajo de cada uno de ustedes, porque sé cómo es el trabajo, poder hablar, recepcionar, y algo tan importante que es escuchar. Escuchar cómo es el tiempo. A veces los pueblos indígenas, cuando hacemos asamblea, se sabe la hora que va a comenzar, pero no se sabe la hora que va a terminar.
Y muchos piensan que no, vamos a tener una reunión allá en Miraflores y de tal hora a tal hora. Y a veces puede pasar todo el día hasta no llegar a un acuerdo, no se mueven los hermanos. Y nadie piensa si comió o no comió, porque hay un objetivo, hay algo que hay que bregar. Esos derechos están vulnerados y por eso que cada vez que tenemos oportunidad de articular, porque sin la articulación de trabajo es imposible que podamos nosotros hablar de hoy de una interculturalidad. Y todos tenemos que desafiarnos a la interculturalidad. Yo lo pude hacer. Yo hoy hablo el idioma de ustedes. Sé de cómo viven, cómo es su cultura. ¿A ustedes les gustaría saber un poquito cómo somos nosotros? ¿Cómo es nuestra forma de la educación sexual integral? Quisieran saber de que nuestras niñas indígenas nos enseñan desde la primera menstruación y para que nosotros no seamos sujetas a violación, con un pensamiento a base de un estudio donde muchos dicen y hablan de nosotros, que a nosotros nos posee nuestro padre sexualmente. La gran mentira que algún antropólogo o alguna antropóloga ha escrito, y eso llegó hasta muchas veces en el hospital y en la justicia. ¿Por qué digo esto? Porque en los comienzos de trabajo que hemos tenido, una niña indígena de tan solo 10 años, si una médica atiende a una niña indígena que está con un embarazo, ¿qué tiene que hacer? Debe denunciar. Ah, no, pero es una niña indígena. Me han dicho un día, no, está embarazada, está por tener. ¿Cuántos años tiene? Le digo, y tiene 12 años. No, pero es una niña huichí. Pero es una niña. Y entonces, ¿dónde están los derechos universales de los niños? Cuando se trata de pueblo indígena, ¿no es el derecho para un ser humano? Bueno, esta conciencia lo tenemos que hacer nosotros, a diario. Aprender, por eso yo hablaba de mutuo aprendizaje, porque nosotros estamos como que recién, ustedes van a decir, ay, pero qué cosa que está hablando esta mujer. Estoy hablando de lo que quizás en muchos años no hemos hablado porque no conocíamos. Y uno cuando no conoce su derecho lo pierde. Y somos burlados. Se ríen de nosotros. ¿Qué vamos a pedir cuando en la misma universidad enseñan, porque quienes son abogados van a saber, hablan de los indios, ¿no? Yo en mi primera materia, pues soy estudiante, recién estoy estudiando, mientras puedo darme el tiempo, en la materia de historia me reprobaron, porque yo no quería aceptar la palabra indio. Y le dije a mi profesor, digo, por favor, por lo menos vamos dándole conciencia a los nuevos, quienes van a ser abogados, de no repetir, porque esos son actos repetitivos de absoluta violación de derecho. Bueno, me reprobaron. Después igual volví a recursar y aprobé. Pero esta es la esencia de esta tarde, hacer un poquito de conciencia, que es una herramienta que queremos y que pueda realmente ser útil para nuestros pueblos indígenas. Agradezco por sus oídos de escucharme y agradezco a aquel que puede llevar en su corazón y en su mente a replicar que escucharon una realidad, para que nunca más nuestros pueblos indígenas tengan la más grande violación de derechos humanos. Ñachek, ñachek es gracia. Ñachek. Sí, abrimos el espacio de preguntas. Creo que hay poco por preguntar. Bueno, de nuevo, el agradecimiento a los panelistas y a los defensores por escucharnos. Gracias, Eli. Gracias, Itatí. Gracias. Muchísimas Fuerte gracias. el aplauso para esta mesa. Marcelo Molina Zamudio, Itatí Acosta, Daniela Escalante y la estimada Elizabeth González. Contundente, clarísimo.